Y gracias a todos, al Instituto Simón Bolívar, a los compañeros que nos antecedieron en la palabra, a este especial español bolivariano y artiguista, y a la Red de H. Ahí tenemos al compañero Sergio y a todos los compañeros y compañeras de la red. Bueno, es muy difícil desde Uruguay, desde el sur, de donde venimos, pensar en Bolívar sin hacer referencia a don José Gervasio Artigas. Pensar en la suprema felicidad, como decía Bolívar, sin traer ese concepto de pública felicidad, como decía Artigas, que en definitiva son lo mismo. Es un concepto colectivo, un concepto social, un concepto histórico, que tenemos la obligación de traerlo para acá, porque si no, a nosotros, los latinoamericanos, nos es muy difícil, por no decir imposible, recrear alternativas. Decía por allá por el 1819 Simón Bolívar: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y, decía, mayor suma de estabilidad política. La pública felicidad artiguista que rodea todo su pensamiento desde las intrusiones del año 13 hasta aquella primera reforma agraria de América Latina que fue nuestra con Artigas, la frase aquella que se menciona mucho cuando en referencia a cuando se va a fundar la Biblioteca Nacional, y en carta al Cabildo de Montevideo, recuerden que Artigas hizo gobierno en el interior profundo del país, le pone algo así como lo que dice acá: yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra que su objeto llevase esculpido el título de pública felicidad. Y ahí, bueno, empieza a decir que los libros para la biblioteca, si hace falta que sean privados, pasan para la pública, así nomás porque Artigas era Artigas. Y el concepto ese de pública felicidad, sin duda, enfatizó el ideal comunitario de su vida, como lo hizo también en Simón Bolívar, y mencionar este concepto, sin mencionar a la patria grande, sería faltar a la verdad en uno y otro personaje de nuestra historia. Y decía José Artigas, por ejemplo, y viene muy bien para el hoy, viene para el hoy en el sentido de integración, en las diferencias, pero viene muy bien para el hoy. Decía: nosotros no debemos tener en vista lo que podemos respectivamente, sino lo que podrán todos los pueblos reunidos. Porque a donde quiera que se presenten los peninsulares, no él por supuesto, los pueblos no, refería a los colonizadores, será a todos los americanos a quienes tendrán que afrontar en esa idea. Y la pública felicidad, o la felicidad suprema, díganle como le digan, siempre estuvo unida a aquella idea de que los más infelices sean los más privilegiados. Y la vigencia en el hoy, en estos tiempos tan inestables de cambios de época que estamos viviendo, que es mucho más que este cambio de época que responde a cambios en las estructuras de poder, que económicas también, pero a la larga, a la corta, sociales y políticas. En definitiva, son formas nuevas de capital que pasan a formar parte del poder de acumulación dominante a escala global. Podría señalarse más o menos, se trata del capital comunicacional. Y podría señalarse más o menos después de la crisis 2008-2009, que ese cambio de época comienza a definirse en torno a ese nuevo eje de acumulación
concentro en las empresas transnacionales de la tecnología de la información y la comunicación. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Somos comunicadores y tenemos que saber el tamaño del enemigo al que afrontamos hoy, muy distinto al de ayer. Artigas también tenía lo suyo en relación a un medio de prensa que se iba a crear por la época. Y firmaba, no son de él, pero las firmaba, unas palabras que decían, en una palabra, un periódico es un teatro de enseñanza pública y no un circo donde desfojen las pasiones. Cuánta enseñanza en esas frases hoy que pululan por todos lados los fake news, destrozan sociedades enteras, gobiernos, lo que sea, golpes de Estado, lo que venga, a través de las redes. El otro que aquí nada más mencionaremos para tener como el panorama completo, pero no da tiempo de mucho más, y tiene que ser tiempo de mayores estudios, es el narcocapital, ese que sale de las sombras y que destroza todo lo que tiene de por medio y que además también es impulsado desde el imperio. En esta configuración, en estos tiempos en que el cambio de época significa también el ocaso del imperialismo, por un lado, una época convulsa y violenta de transición de un modelo unipolar a ultranza a otro multipolar que no podemos esperar, porque no somos niños, no somos inocentes, no podemos esperar que sea pacífico. De ahí la importancia también de estos movimientos por la paz. En esas mismas épocas, y de una manera contradictoria y dialéctica, se fortalecen los BRICS. Se configura aquí mismo por América Latina, naciones socialistas, gobiernos progresistas, aspiraciones soberanas, justamente en lo que ellos llaman su patio trasero. Pero al mismo tiempo, con sus crisis, se da el advenimiento y el avance del fascismo. No solo en Europa o en Medio Oriente, con Netanyahu y el genocidio contra Palestina. No solo allí, sino aquí en nuestras tierras, y no solo con el Milei Argentina o en El Salvador. En cada